Filemón, un maravilloso cuadro de nuestra redención. Es el título de esta mañana. La carta de Filemón es un maravilloso cuadro de nuestra redención. La epístola del apóstol Pablo a Filemón es una pequeña carta que consta de 25 versículos apenas. Es una muy pequeña carta, pero como dice 2 Timoteo 3:16 y 17, es útil para enseñarnos la obra maravillosa que Dios está llevando a cabo en nosotros. Es una carta muy pequeña, es una carta que Pablo envía, es una de las cartas más personales de Pablo, porque allí se le envía a un hermano amado, a Filemón, del cual vamos a hablar en un momento, pero está dentro de la palabra de Dios. Es útil para enseñarnos la obra maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que yo les pido el favor de que nos ubiquemos ahí en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Esta carta, como lo podemos ver en el versículo 1, fue escrita por el apóstol Pablo. No hay capítulos, es un solo capítulo. El Filemón es un solo capítulo, está antes de Hebreos. Esta carta, como lo podemos ver en el versículo 1, fue escrita por el apóstol Pablo, quien la escribió en el tiempo de su primer encarcelamiento en Roma, en los años aproximadamente en los años 61 a 63 después de Cristo. Ahora, Pablo aclara en este versículo 1, dice Pablo, apóstol de, estoy leyendo Timoteo. Filemón dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Yo no sé, pero leí la primera epístola a Timoteo, dice Pablo apóstol. Y aquí dice Pablo que prisionero de Jesucristo. Muy bien, en este versículo Pablo aclara que él era prisionero. Ahora, no de Roma, ni de los hombres, sino de quién? De Cristo. Ahora, ¿por qué Pablo estaba prisionero en Roma? Bueno, Pablo estaba prisionero en Roma por el servicio al Señor. Él estaba por predicar el Evangelio, por eso él estaba en prisión. Por eso, y él era prisionero de Cristo, porque él pertenecía a Cristo. Por eso había sido encarcelado. Y este título, prisionero de Cristo, es un título de honor para Pablo, porque Pablo tenía la seguridad de que ese encarcelamiento era por la voluntad de ¿quién? De Dios. Mis hermanos, a veces Dios nos va a llevar a circunstancias difíciles, muchas veces no placenteras para nosotros, pero debemos de tener claro que hay un Dios soberano que las permite con un propósito. Este era un título de honor para Pablo, y Pablo tenía la seguridad de que no solamente su encarcelamiento, sino además la sentencia que Roma pronunciara sobre él, y ojo, él no estaba seguro si lo iban a liberar. Así que una posibilidad de la sentencia de Roma era que lo ejecutaran. Pero él sabía que todo eso estaba en las manos de ¿quién? De Dios. Del Señor. Y que es el Señor quien tiene el control sobre todas las cosas, porque Él es cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Es el gobernante en jefe de la iglesia. Él es nuestro Señor y nuestro amo. En el encabezado de la carta, el versículo 1, también menciona a Timoteo. Dice, y el hermano Timoteo. Ahora, Timoteo se encontraba en ese momento con Pablo en prisión. Ahora, cabe aclarar que en el primer encarcelamiento de Pablo gozaba de ciertos beneficios. Él no estaba directamente en una cárcel, sino que estaba en una casa alquilada, como ustedes lo pueden ver en Hechos 28:30. Allí podía recibir personas y podía ser acompañado en esa casa. Ahí se podían hospedar sus allegados. Es por eso que Timoteo estaba con Pablo. No era que Timoteo también estaba preso. Timoteo estaba acompañando a Pablo en la casa prisión donde él estaba. En los versículos 1 al 3 vemos el destinatario, o vemos al destinatario, es decir, a quien está dirigida la carta. Dice, versículo 1, la segunda parte, hasta el versículo 3, dice, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia,
y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz de vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo llama la atención a Filemón, o lo llama, mejor dicho, amado, ¿qué? Amado hermano. Eso muestra una relación estrecha, una relación de afecto hacia este hombre. Es a él, a Filemón, a quien va dirigida la carta de una forma especial. Ahora, ¿quién era Filemón? Filemón era un gentil que vivía en Colosas, a quien posiblemente Pablo había predicado el Evangelio cuando él estuvo en Éfeso. Él estuvo 3 años en Éfeso. Y de esa manera Filemón había llegado a ser un hermano amado de Pablo. Mira por frente, mira al frente, mira al lado, perdón. Ahí está tu hermano amado. Sí. Tu hermano amado. No, mira hacia el otro lado, mira al otro lado. Ahí está tu hermano amado. ¿Sí? Ahí está tu hermano amado, que está en el vínculo del amor de Cristo en nosotros. Bien. Pablo llama a este hermano amado, indicando una íntima relación entre ellos, y Filemón, dando a entender que Filemón era alguien muy querido para Pablo. Y aunque Pablo no había visitado Colosas, hasta ese momento no había visitado Colosas, la ciudad donde vivió Filemón era Colosas, pero no había visitado Colosas, pero sí le había predicado el Evangelio a este hombre, posiblemente, gracias hermanas, que me bendigan, 1.000.000 de bendiciones. Posiblemente en ese tiempo, en esos 3 años que Pablo estuvo en Éfeso, esos 3 años fueron claves para discipular a Filemón y alimentar esa relación afectiva con este hermano. ¿Sabe qué? Para alimentar una relación afectiva con los hermanos, nosotros tenemos que pasar tiempo con los hermanos. Debemos pasar tiempo con ellos. Ahora, Pablo llama la atención también, o Pablo llama a Filemón, perdón, nuestro colaborador, ¿qué? Nuestro. Indicando que Filemón era un compañero de labor que ayudaba a Pablo ¿en qué? En la formación y la edificación de la iglesia en Colosas. Recuerde, Pablo estaba en Éfeso cuando conoció a Filemón. Filemón estaba en Colosas y los dos, desde sus respectivos lugares, trabajaban unidos para la gloria de Cristo. Pablo estaba en Éfeso, Filemón estaba en Colosas, estaban los dos edificando y extendiendo la obra de Dios. Y los dos eran simples colaboradores. Eso somos nosotros, mis hermanos. Nosotros los que servimos al Señor, y todos, somos solamente colaboradores de Dios. Ahora, aunque la carta va dirigida a Filemón, Pablo extiende sus saludos a la hermana amada Apia, o Apia, como quieran. Posiblemente Apia, o Apia, era la esposa de Filemón, quien también era creyente, porque la llama hermana amada. Era una hermana muy amada en el Señor por Pablo. Y por último no, saluda también a Arquipo, un nombre bueno para un bebé. Arquipo, bueno, Arquis, ¿cómo estás? Arquipo, a quien llama compañero de milicia. Qué importante este título, porque Arquipo era posiblemente el hijo de Filemón y Apia, o Apia, como quieran. Arquipo era el hijo, y por lo que vemos en Colosenses 4:17, donde Pablo llama la atención a Arquipo, mira que hagas tu ministerio, podemos percibir que Arquipo era el pastor de la iglesia en Colosas. Y por eso Pablo lo llama compañero de milicia, compañero de armas, compañero de misión. Esos somos los pastores, los siervos de Dios, compañeros de armas. Y por último saluda a la iglesia que estaba en la casa de ¿quién? De Filemón. Ahora, mis hermanos, en el primer siglo no había edificio para las iglesias, y debido al pequeño número de hermanos que se congregaban, ellos se reunían en casas, y posiblemente por la capacidad económica de Filemón, que tenía esclavos, no era que cualquiera tenía esclavos, Filemón, por la capacidad económica y su generosidad, como Pablo lo muestra en los versículos 4 al 7, su generosidad, Filemón
Filemón tenía una iglesia ¿dónde? En su casa. Y el pastor de esa iglesia era su hijo Arquipo. Ahora, cabe aclarar, mis hermanos, que Pablo no saluda a la casa iglesia, sino a quién? A los hermanos que conformaban la iglesia del Señor, los cuales se reunían regularmente ¿dónde? En la casa de Filemón. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. A todos estos hermanos, Pablo extiende su acostumbrado saludo, como lo vemos en varias de sus cartas. Gracia y paz a vosotros, a Filemón, a Apia, a Arquipo y a la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y de Dios y del Señor Jesucristo. Eso expresa el deseo de Pablo de que el favor de Dios sea para con ellos. Quienes ya habían recibido ese favor en Cristo, porque recibieron la gracia de Dios en Cristo, pero era necesario que continuaran en esa gracia. Nosotros somos salvados por gracia, somos santificados por gracia, estamos madurando por gracia y vamos a llegar al cielo por gracia. La gracia de nuestro Dios. Y esa gracia trae una consecuente paz. La paz de Dios que es dada a todos los creyentes que creen en Cristo, como dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego del saludo, Pablo le expresa a Filemón su gratitud a Dios por su amor y su fe. Dice los versículos 4 y 5. Doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre, haciendo memoria siempre de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. En estos versículos Pablo le manifiesta a Filemón su continua gratitud a Dios por él. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Cuando hay un hermano que está haciendo una influencia en la iglesia, una influencia buena, una influencia edificante, alguien que Dios está usando grandemente, le gracias a Dios por él. Porque es Dios quien obra a través de él. Somos solamente instrumentos de Dios en las manos de un Dios santo, poderoso, glorioso, que usa seres inútiles como nosotros para que seamos útiles para la gloria suya. Y mis hermanos, cada vez, Pablo le manifiesta aquí en este versículo, que cada vez que en sus oraciones Pablo recordaba a Filemón, daba gracias a Dios por él. Mis hermanos, yo quiero llamar vuestra atención, si en el momento de orar, en el momento que nosotros estemos orando, Dios nos trae a la mente un hermano que ha sido de bendición, no solamente para nosotros en lo personal, sino también para la iglesia, nosotros debemos dar gracias a Dios por ese hermano o por esa hermana, porque es Dios quien obra a través de él. Y todo lo hace para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra. Cada vez que Pablo traía a la mente a Filemón, oraba por él. Y esto nos da la idea, mis hermanos, que Pablo, en el momento de orar, procuraba acordarse de Filemón. Se acordaba del tiempo que ellos estuvieron juntos en Éfeso, de cómo fueron de bendición ese tiempo, esa relación, esa amistad, esa hermandad. Y a propósito, mis hermanos, es bueno que a la hora de orar, cada uno cuando esté orando al Señor, procuremos recordar a algún hermano. ¿Tú haces eso cuando vas a orar? ¿Procura recordar a algún hermano? Bueno, esforcémonos para recordar a algún hermano. Ahora, cuando alguien recuerda a un hermano, quiere decir, mis hermanos, que ese recuerdo es el resultado de una experiencia con ese hermano. Yo no puedo recordar algo que no he vivido con mi hermano. Así que para recordar algo, yo tengo que tener una experiencia con mi hermano. Para recordar a mi hermano, tengo que pasar tiempo con mi hermano, tener experiencias con él. Ahora, si yo procuro traer a la mente a algún hermano, a la memoria, y no recuerdo a nadie por el cual dar gracias, es posible que pueda estar pasando una de dos cosas. O sufro de amnesia y no puedo recordar nada, o en realidad no tengo nada que recordar porque no me he involucrado con los hermanos. Y eso es triste. O en realidad no tengo que recordar porque no me involucro con mis hermanos en un servicio para el Señor. Y ayer estuvimos muy tristes porque solamente 2 personas vinieron a evangelismo.
Recordamos esos tiempos cuando salimos a evangelizar, cuando somos de bendición afuera en la calle. No lo recordamos porque no pasamos tiempo evangelizando. No nos unimos con la iglesia para evangelizar. Y qué tristeza, mis hermanos, porque esos son los tiempos que nosotros tenemos para recordar y dar gracias a Dios por lo que Dios hace. Ahora, Pablo no solo recordaba a Filemón, sino que además escuchaba acerca del amor y su fe hacia el Señor, y era una fe y un amor que se manifestaba a todos los santos. En el versículo 5, Pablo dice, versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Aquí vemos por lo que Pablo dice, versículo 5, porque oigo que Pablo había recibido un informe acerca de Filemón. Posiblemente Epafras, quien estaba con Pablo y era un líder de la iglesia de Colosas, había informado acerca de Filemón, de cómo él amaba al Señor y la fe que él tenía, y cómo ese amor y esa fe se hacían evidentes en el servicio a los creyentes. ¿Ven cómo da Pablo gracias? No solamente porque lo recordaba, sino porque escuchaba a otros hablar del servicio de Filemón. Mis hermanos, Pablo había escuchado del amor y la fe que Filemón tenía y que se manifestaba a los creyentes. Mis hermanos, no podemos decir que amamos a Dios si no manifestamos ese amor que decimos tener a nuestros hermanos y a los perdidos. Dice 1 de Juan 4:20, que si alguno dice que ama a Dios, pero desprecia a su hermano, teniéndole en poco, no manifiesta las características del amor, y entonces es un mentiroso, es un falso. Y la razón que da Juan el apóstol en 1 de Juan 4:20, porque es falso, si dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es porque el que no ama a su hermano, a quien puede ver y palpar y servir, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y la respuesta es que si no amamos a los hermanos a quien podemos ver, en realidad no amamos a Dios. No amamos a Dios. Estamos mintiendo. El siervo del Señor no es alguien que sirve en un pedestal, no es alguien que se involucra con los hermanos. Ese es el siervo del Señor. Pero Filemón amaba a Dios y manifestaba ese amor a todos los creyentes. Y en el versículo 6, después de que Pablo le muestra las razones a Filemón por las cuales él daba gracias, ahora le manifiesta su petición. Versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo pedía para que la fe de Filemón fuera manifiesta tanto en los hechos y en los efectos prácticos hacia otros. Él oraba por Filemón para que su fe fuera eficaz y fuera evidente, fuera activa en el conocimiento de los benditos y maravillosos beneficios que Filemón había recibido de Cristo, y que ese conocimiento que él tenía de Cristo, manifestado por su fe práctica, influenciara poderosamente a otros para ser de bendición. Es casi lo mismo que está diciendo Santiago en Santiago 2:14, que la fe se manifiesta en obras, la fe verdadera. El beneficio de la fe, Pablo oraba por Filemón, para que el beneficio de su fe alcanzara a otros y así de esa manera ellos participaran de los beneficios en Cristo y que conocieran a Cristo. En el versículo 7, Pablo le indica a Filemón que, dice el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo le manifiesta su gran gozo y el alivio de una gran consolación por el amor de Filemón, porque por medio de su servicio y su amor práctico, muchos habían sido animados. ¿Y cuánto anima, mis hermanos, un hermano que esté sirviendo a Dios para la gloria de Dios?
para la gloria de Dios. Esto anima. Filemón era un creyente ejemplar. Filemón era un siervo que amaba al Señor y que manifestaba ese amor al Señor y ese servicio al Señor a los hermanos, sirviendo a los hermanos. Ahora, después de este saludo, de esta estimación sincera, Pablo pasa a hacerle la petición que es el motivo principal de su carta. Y este motivo es el centro de la enseñanza. Pero antes de entrar a la petición, yo quiero, mis hermanos, que tengamos en cuenta, que tengamos en cuenta la prudencia de Pablo para tratar el asunto que motivó a escribirlo. Nosotros a veces no tenemos ese tacto. Pablo primero le manifiesta su aprecio por el trabajo de Filemón, por la fe de Filemón, por el amor al Señor, para preparar su corazón y tocar el tema de Onésimo. ¿Y quién era Onésimo? Bueno, Onésimo era uno de los esclavos de Filemón. ¿Cómo lo podemos ver en el versículo 16? Donde dice, no ya como esclavo, sino como más esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero de cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y Filemón posiblemente había robado a su amo y se había escapado a Roma. Pero el cuidado provisor de Dios, Onésimo había robado a su amo, a Filemón, y se había escapado a Roma, la metrópolis de ese tiempo, la capital del imperio, la ciudad más importante del mundo. Pero por el cuidado provisor de Dios, quien dispone todas las cosas según su bendita y santa voluntad, porque Dios gobierna y sostiene todo lo creado, Onésimo, huyendo de su amo, fue a parar a donde estaba Pablo. Mire cómo es Dios tan grande. Y Pablo le predica el Evangelio. Y Onésimo, por la gracia de Dios, creyó en el Señor Jesucristo y recibió la salvación. Ahora, no sabemos ni el monto ni los móviles del robo que Filemón llevó a cabo contra su amo, pero lo que sí podemos ver es que la fe y el amor de Filemón serían puestos a prueba en todo el sentido de la palabra. Porque ahora Pablo le iba a pedir a Filemón que tenía que aplicar esa fe y ese amor en Cristo para perdonar y recibir a su esclavo que lo había robado. A veces nosotros decimos, yo amo a Dios, te amo, Señor, con todo el corazón y quiero servirte hasta el fin del mundo. Pero ese amor y esa fe que hicimos se prueba en el perdón a mi hermano y en la restauración con mi hermano. Ahí se prueba esa fe y ese amor. Y eso era precisamente cómo se iba a probar la fe y el amor que Filemón decía, o Filemón aplicaba a los santos. Ojo, en ese momento Onésimo no era un santo, no era un creyente, era un simple esclavo. Y aparte de eso le había robado y se había escapado. Ahora Pablo le pide perdona y recibe a Onésimo. Y mis hermanos, creo que entendamos todo el contexto histórico. La esclavitud, mis hermanos, en ese tiempo era una institución totalmente legal por los griegos y por los romanos. Ellos comerciaban con esclavos como comerciar con caballos. Vendían y compraban esclavos a diferentes precios y de diferentes edades, y era tan normal la esclavitud que habían locales de esclavos. Podías ir al centro comercial y podías ir al local de esclavos. ¿Cuántos esclavos quiero comprar? ¿Cuánto me vendes este? Eso era comerciaban con esclavos. Ahora, Pablo, cuando él escribe la carta, no ataca la esclavitud, porque eso no es lo que hace el cristianismo. Pero sí anima a los esclavos, como por ejemplo en 1 Corintios, o en Efesios, 4, 23 Colosenses 3:21, Colosenses 4:3, Pablo anima a los esclavos cristianos para que trabajen de la mejor manera posible, no solamente para agradar al ojo, sino para agradar al ojo de su amo, sino para agradar a quién, al Señor, y que procuraran por su testimonio ganar la libertad por las vías legales si podían. Pablo nos dice, esclavos, hagan
¿cómo se llama esto? ¿Manifestación? No, sí, una manifestación, pero no, un sindicato. Esclavos ahora armen un sindicato, armen protestas y busquen por la fuerza la esclavitud. No, sigue trabajando con tu amo. Muestra con tu testimonio que eres diferente. Ahora trabaja por amor a Cristo, para la gloria de Cristo. Y si es posible tu libertad, procúrala. Si no, no, sigue como esclavo. Y Filemón, un cristiano a carta cabal, era el amo de quién? De Onésimo. Y ojo, porque en ese tiempo de la esclavitud, el amo podía legalmente determinar cualquier castigo para su esclavo, incluso la ejecución. Porque el esclavo no era más que una cosa, que un objeto, una herramienta de trabajo, era un esclavo. Así que legalmente Filemón podía determinar la muerte de su esclavo. Eso era la pena normal para un esclavo que había robado a su amo. Eso era lo normal. Esa era la pena mínima para un esclavo ladrón. Y Onésimo había robado a su amo. Pero Pablo le pide, por medio de la carta, Pablo intercede a favor de Onésimo, quien en ese momento, o para ese momento, ya era un creyente. Y Pablo intercede ante Filemón por Onésimo para que le perdonara, le restaurara y le recibiera en su casa. Ahora Pablo basó la petición por Onésimo en varias cosas que vamos a considerar en los versículos posteriores rápidamente, en los versículos 8 hasta el versículo 17. Primero, Pablo no usa la autoridad para exigirle a Filemón que recibiera a Onésimo. Va bien, le ruega, dice el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo aclara en este versículo que él tenía la libertad para exigirle a Filemón, porque era un apóstol, para ordenarle recibir y perdonar a su hermano, lo cual era totalmente apropiado y correcto. Es correcto perdonar. El cristiano debe perdonar a cualquier cosa, cualquier ofensa. Era algo apropiado y correcto, pero más bien le ruega, como es el versículo 9. Más bien te ruego por amor como soy. Pablo ya anciano, Pablo ya estaba más o menos en los 60 años, y prisionero de Cristo, estaba prisionero. Y su ruego se basaba en varios factores. Primero, Pablo le ruega por amor. Pablo apela al amor de Filemón, que ya había descrito en los versículos 5 al 7, y le ruega que aplique ese amor que él manifestaba a los creyentes de Éfeso a Onésimo. Y ahí el carácter del amor y de su fe serían probados. A veces nosotros decimos, bueno, yo amo a un grupo, o yo amo a mis hermanos, pero a ese incrédulo que llega y me pone la música los sábados toda la noche y tengo que llegar con sueño a la iglesia, yo no, los que están quedando dormidos no es porque anoche no puedo dormir por la fiesta, no, pero ese lo rechazo porque llega, no, yo debo amar a esa persona. Dice la Biblia, debo amar a mi enemigo. Y debo perdonar como Cristo, como Dios me perdonó a mí en Cristo. Así que Pablo apela al amor que Filemón tenía para con los creyentes. Segunda razón por la cual, o segundo factor por la cual Pablo hace ese ruego, Onésimo era el hijo de Pablo en la fe. Dice el versículo 10 al final. Versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ya Onésimo no era solo un esclavo, ahora era un hijo espiritual de Pablo, porque Pablo lo había engendrado en la cárcel por medio de la predicación del Evangelio. Y si Filemón apreciaba a Pablo, porque era un hermano malo, entonces debía tratar a Onésimo como si fuera al mismo Pablo. ¿A cuánto le gusta que traten a sus hijos como a uno lo trata? ¿Cierto? Eso es lo mismo que le pedía Pablo a Filemón. Tercero, Onésimo
O sea, recíbelo por amor, te ruego que lo recibas, porque Onésimo antes había sido inútil a Filemón, pero ahora era útil tanto a Filemón como a Pablo. Versículo 11, y el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo le hace ver a Filemón que Onésimo ahora era una persona diferente. Antes había sido un inútil, porque había descuidado sus deberes como esclavo, y había robado a su amo, y además de eso había huido, pero ahora es útil, porque era una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora, como nueva criatura en Cristo Jesús, tenía una nueva actitud para trabajar. Su motivación ya no era agradarse a sí mismo, sino agradar a Cristo. Y además era útil a Pablo, como lo expresa en el versículo 13. Dice el versículo 13, dice: yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones, me sirviese, eso significa útil, que servía por el Evangelio. Cuarto, le ruega recibir a Onésimo, porque recibir a Onésimo era recibir al mismo Pablo. Versículo 12, al cual vuelvo a enviarte a ti, versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Filemón debía aceptar a su esclavo como si estuviera aceptando a Pablo. ¿Saben qué, mis hermanos? Cuando yo no acepto a mi hermano en Cristo por una ofensa, no importa la que sea, no tenemos que hacer a un lado nuestros sentimientos. No estoy aceptando a Cristo, porque Cristo me dice: acepta a tu hermano como si me estuvieras aceptando a mí. Eso es lo mismo que le está diciendo Pablo a este hombre. Acepta a Filemón, recíbele como si me estuviera recibiendo a mí mismo. A mí mismo. Así que sería una pena que Filemón se negara a recibir a su esclavo y en lugar de ello aplicara el peso de la ley. Filemón debía recibirle porque era un hijo de Dios, ahora era un hijo de Dios. Debía amarle como a cualquiera de los santos, porque también era un santo. Yo, mis hermanos, alguien que nos visita aquí, aquí hay muchos santos. Y no son los que están aquí, mira, pero ¿dónde están los santos? No los veo. No, mira a tu alrededor, mira a tu lado, mira para atrás, mira para adelante, mira para... Todos somos santos en Cristo. Los que hemos creído en Cristo somos santos. Y ahora Onésimo era un santo. Y Filemón debía recibirle, porque le era útil a Pablo, y también le era útil para él, le iba a ser útil para él. Y recibirle era como recibir al mismo Pablo. Quinta razón por la cual le ruega recibir a Timoteo, a Onésimo. Debía recibirle porque Dios había permitido todo eso para que Onésimo llegara a ser más que un esclavo para Filemón. Ahora era un hermano. Versículo 15-16 dice: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Ámale, porque es tu hermano, dice Pablo a Filemón, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo apela aquí a la providencia de Dios. Ahora, Pablo no está excluyendo a Onésimo de su responsabilidad, mis hermanos. Nuestros errores no debemos achacárselos a Dios. Nuestros errores, nuestros pecados no debemos achacárselos a Dios. A veces cometemos pecados y decimos: no, es que Dios lo quiso así. Pablo no está eximiendo de la culpa a Filemón. Él no está diciendo: bueno, fue que Dios permitió que le robara. No, él no está diciendo eso. Él está usando la expresión porque quizá, y no se está refiriendo al robo como tal de Onésimo, sino a su apartamiento, al apartarse de su amo, el cual pudo haber sido usado por Dios por su gloriosa y soberana providencia. Y Dios, mis hermanos, usa los acontecimientos, usó los acontecimientos, incluyendo la mala conducta de Onésimo, para hacerle volver a su amo. Y ojo,
No, porque Pablo está diciendo que él seguía siendo esclavo. El hecho de que fuera libre en Cristo no quiere decir que eso lo eximía de su deber como esclavo. Onésimo seguía siendo esclavo, pero ahora era más que eso. Era que un hermano amado. Y dice que tanto más en la carne a ti. ¿Y por qué le dice que en la carne? Onésimo era hermano en la carne de Pablo. Onésimo era hermano en la carne de Filemón. No. Se refiere a la relación que ya tenían, amo-esclavo, la cual iba a ser ahora más estrecha en Cristo y también unida o sumada a la hermandad en Cristo. Porque en razón a que los dos estaban en el Señor, y por la relación esclavo-amo, eran hermanos espirituales, y dicha hermandad debía reflejarse en esa relación que ellos tenían, amo-esclavo, en la iglesia. Mis hermanos, esto es maravilloso. Ustedes se imaginan a Onésimo, a Filemón, llegar a la iglesia, que es su misma casa, llegar a donde se reunía la iglesia en su misma casa, con su esclavo, ¿no? Totalmente perdonado. Maravilloso. Cantar con Onésimo, adorar al Señor con Onésimo, y el lunes, Onésimo volver a sus labores, respetando a su amo y sirviéndole como sirviendo a Cristo. Solamente lo puede hacer el hombre, en Cristo Jesús. Y en el versículo 17, Pablo concluye su petición con una razón tremenda. Dice el versículo 17: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Filemón, si tú me consideras tu compañero, si tú me consideras alguien que participa contigo en la comunión del Señor, entonces dale los mismos privilegios a aquel que ahora vuelve a ti arrepentido, pidiéndote perdón, porque es un sincero hijo de Dios. Así que concédele todos los derechos y privilegios como a cualquiera que participa de la bendita comunión en Cristo. Filemón, dale la bienvenida a Onésimo. Hazle partícipe de tu fe y tu amor por el Señor Jesucristo, porque ahora eres santo. Y si tú me tienes por compañero, haz eso. Nuevamente, Cristo dice lo mismo. Aquel que no ama a su hermano, no ama a Cristo. Aquel que aborrece a su hermano, no aborrece a Cristo. Aquel que no perdona a su hermano, está menospreciando el perdón que ha recibido en Cristo. Pero Onésimo, en la última parte de Onésimo, había robado a su amo, eso era evidente. Había un acto, un robo. Onésimo había robado a su amo. ¿Y qué había hecho Onésimo? Había huido a Roma. Entonces, ¿cómo recibirle si no había una restauración completa? Restitución. ¿Cómo recibirle si Onésimo no tenía dinero para devolverle a su amo la cantidad de lo que se robó? Onésimo se había gastado todo en Roma. ¿Cómo recibirle? Si no había una restitución total, eso era un impedimento para el establecimiento de una relación cristiana adecuada, firme, íntegra entre el amo y el esclavo. A lo que Pablo le dice a Filemón, versículo 18, y este es el centro de todo el mundo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Pablo, mi hermano, Pablo aquí está asumiendo toda la deuda que Onésimo le debía a su amo. Ahora, no sabemos cuánto Onésimo le debía a Filemón,
ni el valor de lo que se había robado. Pero sí podemos ver el hecho de que Pablo se compromete a restituirle todo, pidiéndole a Filemón que cargara a su cuenta todo lo que Onésimo le debía, para que la restitución fuera completa y pudiera ser aceptada la comunión íntegra, total. Pablo usa la expresión, ponlo a mi cuenta. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que la deuda de Onésimo ahora iba a ser imputada ¿a quién? A Pablo. Y Pablo no debía nada a Filemón. No le debía nada. Al contrario, al haber sido Filemón un creyente por la instrumentalidad de Pablo, él mismo, Filemón, le debía a Pablo por haberle conducido a Cristo. Mira lo que dice el versículo 19. Yo, Pablo, le escribo de mi propia mano. ¿Qué escribe de su propia mano? Pues el compromiso de asumir toda la deuda de Onésimo. Eso es lo que está escribiendo de su propia mano. Está firmando el pagaré en blanco de lo que le debe Onésimo a Filemón. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también a mí. Sí, hermano, tenga algún provecho de ti, el Señor conforta tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, le dice Pablo a Filemón. Aquí Pablo se estaba identificando con Onésimo al punto de decirle a Filemón que cualquier favor que él le otorgara a su esclavo era como otorgárselo a él mismo. Y esto confrontaría el corazón de Pablo. Mis hermanos, eso es lo mismo que dice el Señor en Mateo 25. Cuando Él le dice a los de su derecha, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestisteis, estuve en la cárcel y fuisteis a verme. Y dicen los que estaban escuchando al Señor, Señor, ¿y cuándo hicimos eso? Os aseguro que cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, también a mí lo hiciste. Eso es lo mismo que le está diciendo Pablo a Filemón. Lo que tú hagas con Filemón, con Onésimo, lo estás haciendo a mí. Mis hermanos, lo que nosotros hagamos con nuestro hermano, en toda la relación en Cristo, lo estamos haciendo a Cristo. Sea mal o sea bien. Debemos ver a nuestro hermano como a Cristo. Y lo que hagamos con nuestro hermano, lo estamos haciendo a Cristo mismo. Y en los versículos 21 y 22, Pablo le expresa su confianza a Filemón de que no solamente Filemón iba a obedecer sus instrucciones, sino que iba a hacer mucho más de lo que le había pedido. Porque Filemón obedecía las demandas de Dios, que Dios exponía en su palabra, porque Dios demandaba a aquellos que habían sido perdonados por Dios en Cristo, que también debían demostrar esa misma bondad que recibieron de Dios a aquellos que le deben. Eso es lo que dice Efesios 4:32, debemos perdonar a los demás como fuimos perdonados por Cristo. Pablo confiaba que Filemón iba a perdonar a su esclavo y posiblemente le iba a dar libertades para que se hiciera al Señor, y es posible, Pablo creía, o Pablo estaba seguro, de que Filemón iba a dar la libertad completa a Onésimo. Y no lo sabemos, pero sí sabemos que Pablo confiaba en Filemón de que era alguien que hacía más de lo que se le pedía. Y para corroborar que Filemón haría lo que le había pedido, Pablo le dice que él esperaba visitar a Colosas por primera vez. Recordemos, Pablo no había ido a Colosas, pero esperaba visitar a Colosas por primera vez y hospedarse ¿dónde? En la casa de Filemón. Ahora, mis hermanos, aunque no tengamos un compendio teológico acerca del Evangelio, y aquí es donde quiero que prestemos mucha atención, aunque no tengamos un compendio teológico en esta carta tan pequeña, su contenido es una clara ilustración del Evangelio y de la bendita gracia de la justificación.
Así que teniendo en cuenta la breve explicación que hemos visto, que casi nos gasta más de 45 minutos, vamos a tratar de vislumbrar un poco el bendito evangelio de Cristo ilustrado en esta carta. Onésimo era un esclavo y en su condición de esclavo robó a su amo, a quien le debía lealtad y servicio. Luego del hurto huyó a Roma, la capital del imperio. Mis hermanos, esto es una gráfica ilustración de alguien sin Cristo. Queridos hermanos, ¿cuántos onésimos habemos acá? Todos. Todos fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, como lo dice Génesis 1, 26 y 27. Esa imagen y semejanza tiene que ver con virtudes que Dios colocó en nosotros y que nos hacen diferentes a las demás criaturas. Y Dios colocó esa imagen y semejanza para la gloria de Dios, para su gloria, para que nosotros le glorificáramos. Dios nos hizo seres inteligentes, con voluntad, con amor, etcétera, para que le diéramos la gloria a Él, pero nosotros no le glorificamos, sino que nos envanecimos en nuestros razonamientos, como dice Romanos 1:21, y ojo que ese razonamiento proviene, esa capacidad de razonar proviene de la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Así que nosotros tomamos la imagen de Dios, que era para darle la gloria a Él, para nuestra propia gloria. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso si le doy 10,000 pesos a mi hermano Alfonso para que me traiga algo y él va a lo gasta en otra cosa? ¿Robar? Eso se llama robar. Así que todos nosotros somos ladrones de Dios. Eso nos hace a todos pecadores. Tomamos algo que Dios nos dio para que le lo diéramos a Él, para darle un uso indebido. Segundo, Dios, que es el amo y Señor del universo, siendo totalmente justo, dictó la sentencia de muerte sobre nosotros. Fijémonos que Filemón, como amo de Onésimo y conforme a la ley romana, podía aplicar la pena sobre su esclavo por haberle robado, que era la muerte. Eso era legal. Ahora, ¿cuál es la retribución que Dios decretó para el pecador? Romanos 23, porque la paga del pecado es la muerte. La muerte consiste en la separación eterna de Dios en el infierno. Y Dios es justo al aplicarla, como en este caso, Filemón podía hacerlo con su esclavo. Tercero, pero por la providencia de Dios, Onésimo se encontró con Pablo en Roma y le predica el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, se hizo uno como nosotros, vivió una vida perfecta obedeciendo toda la ley de Dios y murió en la cruz por los pecadores. Y todos los pecadores que creen en Él y se apropian por fe de su sacrificio, convencidos de que son pecadores y de que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por ellos, y se entregan a Él, dice la Biblia, que reciben vida eterna. Eso fue lo que Onésimo escuchó por boca de Pablo y lo creyó, el Evangelio. Ahora, Onésimo no estaba buscando a Pablo, como nosotros no estábamos buscando a Dios. Nosotros, como Onésimo, que huía de su amo, huíamos de Dios. ¿Qué fue lo que pasó cuando Adán pecó? Y Dios lo llamó. Se escondió, huyó de Dios. Nosotros huíamos de Dios. Cada cual, como oveja descarriada, nos apartamos por nuestro propio camino y nosotros pensábamos que ese camino era derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero Dios, por su gracia, nos buscó y nos colocó a alguien que nos predicara el Evangelio, y por gracia nosotros creímos en Cristo y alcanzamos la salvación. Mi hermano, no eras tú quien buscabas a Dios.
Como dice Romanos 3:10 al 12, no hay justo ni uno, no hay quien busca a Dios, no hay ninguno. Fue Dios quien te buscó, fue Dios quien me buscó, fue Dios quien nos amó desde antes de la fundación del mundo y fue Dios quien envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios lo hizo todo. Y amigo que está sin Cristo, amigo o amiga que está sin Cristo, si tú piensas que estás buscando a Dios, déjame decirte que Dios dice que no hay nadie quien le busque. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Dios dice que tú has andado toda tu vida por tus propios caminos y aunque te parezcan que esos caminos son derechos, esos caminos te están conduciendo a la muerte. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero Dios por su providencia, y amigo, escucha bien lo que te voy a decir, porque esto puede ser determinante para tu eternidad. Dios por su providencia te ha traído a este lugar para que escuches el Evangelio, para mostrarte la verdadera condición en la que estás y para mostrarte al único camino que Él ha trazado para que tú vayas a Él. Y ese camino es Cristo. Juan 14:6. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si tú crees de todo corazón en Cristo, si tú crees en su obra en la cruz, en su muerte, sepultura y resurrección por tu pecado, ya estás perdonado, dice Juan 3:36. Pero si rehusas creer, nunca verás la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre ti y se consumará para siempre el día que partas de este mundo. Ahora, hermanos, antes de creer en Cristo, nosotros éramos inútiles, pero ahora somos útiles. ¿Por qué éramos inútiles? Bueno, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros seguíamos la corriente de este mundo, vivíamos conforme al diablo, siguiendo nuestros deseos pecaminosos de nuestra naturaleza pecaminosa, y merecíamos la ira de Dios. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo mi amigo y mi amiga. Está sin Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida en Cristo, Efesios 2:4. Ahora los que estamos en Cristo, estamos vivos para Dios, porque Dios nos impartió vida en Cristo. Por lo tanto, somos útiles para Dios, porque Dios nos ha dado dones y nos ha colocado en una iglesia para que le sirvamos. Ahora somos útiles. Pero si tú estás en Cristo, eres un inútil. Y nada de lo que hagas, ni tu religión, ni tus obras, no importa el empeño que le pongas para esas obras, ni el esfuerzo para hacerle bien a los demás, a una costa de tu propio bien, para Dios eso es solo un trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Toda nuestra justicia son como trapo de inmundicia delante de Dios. Pero si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe y crees en Él, vas a recibir vida y Dios te va a hacer útil, no solamente para Dios, sino también para la humanidad. Y así como el Evangelio hizo útil a Onésimo, tanto para Pablo como para su amo, te hará también a ti, si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Y por último, por favor, prestemos atención y tengamos un poco de paciencia. Prestemos atención porque este es el punto principal de la carta. En la cruz del Calvario se efectuó la transacción única y definitiva para que nuestra deuda con Dios por causa del pecado fuera saldada. Esa transacción es única porque no hay otro pago que Dios reciba. No hay otro pago que Dios reciba. Y definitiva, porque es suficiente para pagar todos los pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Cuál es la obra? La obra de Cristo en la cruz.
es única, es definitiva. Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestro pecado para redimirnos y librarnos de la condenación, y en consecuencia nosotros pudiéramos estar delante de Dios totalmente perdonados por Él. Filemón debía recibir a Onésimo como a Pablo mismo, y el Padre nos recibe. Mis hermanos, esto es maravilloso. El Padre nos recibe como recibe a Cristo mismo. Eso para la gloria de Dios. El Padre nos recibe como recibir a su propio Hijo, al Señor Jesucristo. Mis hermanos, nosotros somos aceptados por Dios en Cristo, y el Padre nos recibe como recibir a su Hijo. Dice Efesios 1:6 que en Cristo nosotros somos aceptos. Somos aceptos en el amado. Porque Cristo le dijo al Padre: pon lo que Pablo debe a mi cuenta, pon lo que Alfonso debe a mi cuenta, pon lo que Nelson debe a mi cuenta, pon lo que Patricia debe a mi cuenta, ponlo todo a mi cuenta. Yo pago. Yo pago. Eso es maravilloso, hermanos. Ese es el evangelio que nos debe mover a andar para la gloria de Dios. Ese es el evangelio que nos debe mover a vivir para Cristo y no para nosotros. Así como Pablo le dijo a Onésimo que pusiera en su cuenta lo que Onésimo le había dañado, Dios puso en la cuenta de Cristo todo lo que nosotros le dañamos y le debíamos a Dios, a Él. Y en la justicia de Cristo, su vida en su humanidad perfecta, Él obedeció en este mundo toda la ley desde su nacimiento hasta su muerte, fue puesta en nosotros. Dios lo hizo pecado en la cruz del Calvario, siendo totalmente justo, para que nosotros fuéramos perdonados, y la justicia perfecta de Cristo, la cuenta en blanco, la cuenta totalmente saldada de Cristo, fue puesta en nosotros. Como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. ¿Quién fue el que no conoció pecado? Cristo en su humanidad no conoció pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. En lugar de nosotros lo hizo pecado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros, con su justicia, ¿la justicia de quién? De Cristo, fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Mis hermanos, si nosotros gozamos de la salvación, ya somos más que esclavos, ahora somos hijos. Y esto a la bendita y gloriosa obra de Cristo. Como dice Romanos 8:14 y 15, el Espíritu Santo testifica a nosotros que ahora somos hijos de Dios. Y ahora, hijos, ya no andamos en temor. Un esclavo obedece a su amo porque tiene miedo de ser castigado. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Ya obedecemos a Dios porque amamos al Padre. Y le decimos: ¡ama, Padre! Papá, te obedezco porque te amo. Tú amas a tu Padre Celestial. Amas a tu Padre Celestial. Amén. Tu Padre le obedece que le obedezcas. Tu Padre, te manda de ti obediencia. Mis hermanos, recordemos esto. Todo el precio de nuestro pecado fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Todo. Y la pregunta es: ¿cómo nosotros vivimos esta verdad? ¿Cómo la vivimos? Y amigo que estás aquí sin Cristo, ya termino. Amigo que estás sin Cristo, tú le debes una deuda a Dios por tu pecado, que nunca podrás pagar, ni viviendo 1000 vidas podrás pagar. Nada de lo que hagas es suficiente para saldar esa deuda que tú debes a Dios. Y Dios determinó como pago de esa deuda la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero Cristo, el Hijo de Dios, se levanta y dice: pon a mi cuenta lo que tú le debes. Si crees en Él. Si crees en Él. Si crees completamente en Él.
no le debes nada a Dios, porque ya Cristo lo cargó por ti. Pero si rehúsas creer en el Hijo de Dios, nada, absolutamente nada te va a servir. Y el día que muera vas a enfrentarte al juicio de Dios, por cuanto está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, vas a enfrentar el juicio de Dios, vas a ser hallado culpable y condenado en el infierno por toda la eternidad, por rechazar la oferta que Cristo te está haciendo ahora. Amigo, ven a Cristo. En el nombre de Jesús, ven a Cristo. Hermano, vamos a darle gracias a Dios por su obra gloriosa y maravillosa, porque Él es grande y poderoso en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque eres maravilloso, Señor. Gracias porque nos amaste. Y la cuenta que nosotros nunca podíamos pagar fue puesta sobre Cristo, el inocente, el justo muriendo en lugar de los injustos. Oh Padre Santo, cómo es de glorioso tu Evangelio. Es glorioso, maravilloso. Padre, que el Espíritu Santo obre en el corazón de cada persona que dice creer en Cristo, para que entienda la maravillosa obra de Cristo en la cruz y viva en consecuencia, amando a los hermanos, perdonando, restaurando, viviendo en unidad, Señor, y proclamando el Evangelio también a otros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Gracias.